fruto que Elohim desea. Yahanan le dijo a los fariseos y saduceos que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, Yahanan estaba conectando el arrepentimiento con una ofrenda de los primeros frutos que a su vez representaba su corazón. Recordemos Yirmeyá 24, donde el profeta vio 2 cestas de higos, una buena y la otra podrida. Estas eran 2 ofrendas de primicia dadas a Elohim en el templo, y Elohim reveló que representaban 2 tipos de personas, cada una con un corazón diferente hacia Elohim. Yahweh mostró 2 canastos de higos puestos enfrente al templo de Yahweh. Esto fue después que Nabucodonosor, el rey de Babel, exilió al rey Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Yahudá, y a los oficiales de Yahudá, y a los artesanos y a los herreros de Jerusalén y a Babel. Una de las canastas contenía higos muy buenos, como higos de primera, y la otra canasta contenía higos muy malos, tan malos que no se podían comer. Y Yahweh dijo, ¿qué ves, Yirmeyá? Y yo le respondí, higos muy buenos. Los unos son muy buenos, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, tan malos que no se pueden comer. Entonces me llegó la palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, como a estos higos buenos, así consideraré para bien a los exiliados de Yahudá, quienes eché de este lugar a la tierra de los caldeos. Los miraré favorablemente y los traeré de nuevo a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré entendimiento para que me reconozcan, pues yo soy Yahweh. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Elohim cuando se vuelvan a mí de todo corazón. Y como con los higos malos, que por ser tan malos no se pueden comer, dice Yahweh, así trataré a Sedequías, rey de Yahudá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén, que ha sido dejado en esta tierra, y a los que viven en la tierra de Mitzrayim. Los haré un objeto de horror, un mal para todos los reinos de la tierra, una desgracia y un refrán, una mala palabra y una maldición en todos los lugares a donde los desterré. Y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean exterminados del suelo que les di a ellos y a sus padres. Por lo tanto, Yahanan les estaba diciendo a los fariseos y saduceos que trajeran buenos frutos a Elohim, buenos higos, que dejaran de hacer lo que la mayoría de la gente había hecho en los días de Yirmeyá, que ellos mismos promovían, y que dejaran de ser higos muy malos que por su podredumbre no se pueden comer. El problema del corazón en los días de Yirmeyá todavía se manifestaba en la gente en los días de Yahanan el inmersor hablamos. Como Yirmeyá, antes que él, Yahanan estaba haciendo un llamado al arrepentimiento que, si hubieran prestado atención, podría haber impedido que Judea regresara al yugo de hierro. En parte, el arrepentimiento significaba cumplir con el juicio de Elohim y someterse al yugo de madera que Roma les había impuesto, es decir, cautiverio dentro de su propia tierra. Pero si no le llevaban a Elohim las primicias adecuadas, higos comestibles, entonces Elohim los colocaría bajo el yugo de hierro, ¿no es cierto? En Devarim, que ya mencionamos, como en los días de Yirmeyá, cuando el pueblo fue enviado a Babel bajo el yugo de hierro, ¿sí? Ve, háblale a Hananiah y dile que así ha dicho Yahweh, tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos harás yugos de hierro, dice Yirmeyá en el capítulo 28 al sacerdote que rompió el yugo de madera con el que Yirmeyá llevó la profecía. El problema era que la gente deseaba liberarse del yugo del cautiverio sin sentir necesidad de arrepentirse. Continuaban en desacuerdo con el juicio de Elohim y no se sentían culpables como para recibir el castigo de ser hechos cautivos. Sus afirmaciones genealógicas eran más importantes para ellos que su fe y obediencia a Elohim. Aún hoy lo son para los judíos, y muchos mesiánicos también levantan estas pautas por encima de la verdadera gracia de Elohim. Leemos que el llamado de Yahanan era presentar una verdad muy importante. Toda carne verá la salvación de Elohim. Dice Lucas 3. Esta cita de Yeshayá, trajo salvación, es decir, Yeshua, la raíz del nombre de Yeshua, así que significa salvación, y el nombre de Yeshua significa salvación de Yah. ¿A quién? A toda carne, no solo a un cierto subconjunto elegido de la humanidad. Lucas luego procede a mostrar cómo Yahanan fue fiel para cumplir con ese llamado.
Y Aharon el inmersor le dijo a los líderes religiosos que no dependieran de ser descendientes de Abraham, porque Elohim puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, dijo. La simiente de Abraham sería como las arenas del mar, nos dice Bereshit 32, ¿no? Debido a que la arena es solo pequeñas piedras, realmente, algunos han insistido en que Elohim aún debe levantar a los israelitas genealógicos para tener hijos. Sin embargo, esta interpretación pierde todo el sentido de la declaración de Yahanan. Esto es un abogado astuto. El ministerio de reconciliación consiste no solo en reconciliar al hombre con Elohim, sino en reconciliarlos también entre sí, tratando de curar la brecha entre judíos y no judíos y derribar la mentalidad de la pared divisoria. Toda pared divisoria. Toda división. El punto es que Mashiach venía a salvar al mundo y no solo a los israelitas dispersos. Estos fueron dispersos para precisamente ser bendición a todas las naciones, al mezclarse con los gentiles en todas partes, pero también al convertirse ellos mismos en gentiles en muchos casos. El proceso de reunir a Israel y a otros involucró la gran comisión y algo llamado fe, es decir, Muná. Así declara el Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con los ya reunidos, dice en Yeshaya 56. Todos los hombres, independientemente de su genealogía, debían arrepentirse y tener fe en Yeshua HaMashiach antes de obtener las bendiciones del nuevo pacto. Esa es la condición. El nuevo pacto, como se describe en Devarim y nuevamente en Yirmeyá, es un juramento de Elohim para llevar a todos los hombres al lugar de la fe y la obediencia. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy delante de Yahweh, nuestro Elohim, como los que no están con nosotros hoy, dice Devarim 29. En Yirmeyá 31 dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, una alianza que ellos violaron de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah en su interior, la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Fue profetizado para Israel y a Judá, pero nunca tuvo la intención de aplicarse solo a ellos como los hombres lo ven, sino con aquello en lo que Elohim los transformó al esparcirlos entre todas las naciones. Israel y a Judá fueron llamados y escogidos para llevar la besorá del nuevo pacto al resto de la humanidad, aun cuando no quisieran hacerlo. Casi sin darse cuenta, han sido vasos depositados en todas partes. En cuanto al término hijos de Abraham, el idioma hebreo usó el término hijo muchas veces de manera espiritual, algo que para los hombres es metafórico, pero en realidad muy firme en el plano espiritual. Por ejemplo, dice, la sabiduría es reivindicada por todos sus hijos. Dice en Lucas, la sabiduría no puede engendrar hijos físicamente, pero los sabios son sus hijos espiritualmente hablando. De la misma manera, en Lucas 16 habla de los hijos de la luz. Estos son iluminados, no hijos que son engendrados físicamente por una luz. ¿Sí? En el capítulo 20 de Lucas, Yeshua habla de los hijos de la resurrección. Y eso es en el sentido de ser herederos de la resurrección. Respondieron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Yeshua les dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Esta respuesta de Yeshua establece el significado espiritual preciso de hijos, ya que el término debió usarse para describir las acciones de uno heredadas espiritualmente de su antepasado, no la genealogía física. Es decir, un manzano debe producir manzanas, pero si produce peras, manzanas podridas o no produce nada, espiritualmente no es un manzano, porque no reacciona de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, Abraham tenía fama de ser el padre de la fe, y todos los que creen se dice que son hijos de Abraham en este sentido, en el sentido de que son hijos del mismo espíritu de fe. Shaul aclara esto y dice, de la misma manera Abraham le creyó a Elohim y se le contó como justicia. Por tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham.
Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Yahweh había de justificar a los gentiles, le anunció de antemano la buena noticia a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Esto está en Galatianos capítulo 3. Shaul concluye su discusión más adelante diciendo: así que todos ustedes son hijos de Elohim por medio de la fe en el Mashiach Yahshua. Y ya que son del Mashiach, ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. El modelo original de la familia de la fe, que aparece en Gálatas 6, ¿no es cierto?, se establece en la vida del mismo Abraham. Cuando Abraham fue a Canaán, trajo consigo a las personas que había adquirido en Aram. No se nos da el número específico hasta que Abraham levantó un ejército para luchar contra los reyes que habían llevado cautivo a Lot, ¿se acuerdan? Pero Bereshit 14:14 ahí nos dice: sacó a sus hombres entrenados, nacidos en su casa, 318. Ismael fue expulsado más tarde porque estaba luchando por la primogenitura. Los otros hijos de la casa de Abraham se quedaron porque reconocieron que el gobernante legítimo de la tierra, el poseedor de la primogenitura, vendría solo a través de Abraham y Sará. Cuando hablamos de otros hijos, estamos hablando de estos siervos nacidos en su casa. El punto es que Israel era una nación, no estrictamente una genealogía física. La familia de fe de Abraham incluía a muchos que no eran sus descendientes físicos, sin embargo eran parte de la nación de Israel. De hecho, habrían sido la mayoría. Las escrituras solo tienen cuidado de elegir un poseedor de la primogenitura para cada generación, ¿sí? Porque este era el linaje específico a través del cual vendría el Mashiach. Ese era el linaje importante. Sin embargo, siempre hubo gente a su alrededor uniéndose de forma directa o indirecta a ellos. Los saduceos y fariseos del primer siglo creían que su ascendencia física a Abraham les otorgaba privilegios especiales sobre otros hombres. Ni Yahanan ni Yahshua ratificaron su creencia. De hecho, Yahanan lo llamó generación de víboras, ¿no es cierto? Y Yahshua reconoció que eran linaje de Abraham, pero sin embargo les dijo: ustedes son de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. Los primeros eran descendientes espirituales de Abraham por la fe y los últimos descendientes espirituales de Hasatán por sus creencias falsas, sus comportamientos malvados. A lo largo de la historia bíblica hubo innumerables israelitas que fueron como ellos, que apedrearon y mataron a los profetas que les enviaron. Entonces, Lucas nos dice que Yahanan no estaba impresionado con las afirmaciones genealógicas de fariseos y saduceos. Ellos también tuvieron que arrepentirse para convertirse en hijos de Abraham. Cualquier conexión con Abraham tenía que ser probada por el fruto del Ruach manifestado en sus vidas. El mensaje de Yahanan entonces fue que Yahshua era para todos los hombres y mujeres, ¿sí? Y no solo para unos pocos elegidos. En esto cumplió las expectativas de Yeshaya, que profetizó que otros, además de los israelitas, serían reunidos, ¿no es cierto?, para Elohim bajo el nuevo pacto. Así declara Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con las ya reunidas. Y que la casa de Elohim también sería una casa de oración para todas las personas. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Isaías 56. Elohim no era solo el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, sino también era el Elohim de toda la tierra. Porque el que te hizo te desposará. Yahweh de los ejércitos es su nombre. El Santo de Israel te redimirá. Se llama el Elohim de toda la tierra, dice Isaías en el capítulo 54. La universalidad de la visión y comprensión del Elohim de Yeshaya se ve más claramente en el Berihadashá, especialmente en la Besorá de Lucas y las epístolas de Shaul. Y Hanan también lo expresa claramente y dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellas, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, el poder, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. En Gilgalut en el capítulo 5.